La tragedia, el final de José Díaz, un documento de gran valor, sobre todo por los últimos testimonios que yo hice con mi cámara en la propia Plaza Roja de Moscú. Lo vemos y lo escuchamos. Hay toda la cosa interna de cómo fueron las discusiones, qué pasó, porque Pepe no fue solo la enfermedad, fueron las cabronadas que se le hicieron y lo que él tuvo que aguantar y que sufrir en las discusiones. Ahí operaba la enfermedad y la tragedia política que él vivía, la tragedia política que él vivía y lo que pasó en el secretariado de la Internacional, la faena que le hicieron y quién le hizo la faena. Entonces, ¿qué? El papel de Dolores ahí fue bien noble. Porque aquellas discusiones en casa de Manique solo faltaba tirarse las sillas a la cabeza, ¿no? Porque ahí le metieron y ahí Dolores se portó cerdamente, porque era lo que quería Toblatti. Cuando fuimos Modesto y yo, indicación de Dimitro, el hombre estaba ya moribundo, ¿no? Estaba muy jodido ya, porque después murió. Poco después se tiró del cuarto piso y se acabó la historia. Yo he acompañado a Dolores Ibarruri al entierro. Fue un viaje también muy accidentado, porque era en plena guerra. Tuvimos que ir en un avión militar, los únicos aviones que volaban por entonces. Hicimos escala a Stalingrado, que estaba en ruinas. Tanto es así que pernoctamos en un subterráneo. Hacía un frío espantoso. Pero al día siguiente llegamos a Tiflis, lucía el sol, porque Tiflis es una ciudad preciosa, con un clima muy agradable. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que toda la ciudad acompañó a José Díaz en aquel entierro. Es un pueblo meridional, un pueblo que se parece mucho al andaluz. Y teníamos la sensación de que también Andalucía estaba allí acompañando. Vamos a rendir el último homenaje no solo al dirigente del Partido Comunista de España, sino al dirigente máximo del pueblo español. José Díaz veía en la lucha del pueblo soviético el camino para la liberación de todos los pueblos sojuzgados por el fascismo. José Díaz veía en la lucha del Ejército Rojo el camino de la liberación de nuestra España. Camarada José Díaz, en nombre del partido que tú forjaste, yo te prometo que nosotros continuaremos la lucha que tú dirigiste. Camarada José Díaz, yo te prometo que nosotros seguiremos el camino estalinista. Yo considero que si Pepe Díaz viviera y viera la situación actual en que ha quedado este gran pueblo, moriría de nuevo otra vez. Y si viera la situación de cómo ha caído el movimiento comunista mundial, que en honor de la verdad, para recuperarlo hay que esperar lo menos 70 o 100 años para recuperarlo, porque en realidad se recuperará, pero hoy está como destruido, él pues se hubiera muerto. Se hubiera muerto porque era un hombre como los otros que quería mucho a la clase obrera, al movimiento y al comunista, y era fiel al leninismo. Supongo que mi abuelo, si viera todo esto, lo que está ocurriendo ahora, se sentiría muy defraudado y creo que sería el mayor desengaño de su vida. Porque él pensaba que el pueblo ruso no se merece eso. No se merece lo que le está pasando ahora. El pueblo por una parte y el ideal en el que tenía tanta fe por otra parte. Aunque es posible que ya en aquella época, por el año 39 o 40, se diese cuenta
de los lados negativos, digamos, del comunismo, pero esto de ahora yo creo que en aquella época no se le podía ni imaginar. ¿Qué recuerdos me trae ver y reescuchar nuevamente todas estas imágenes, todo este material que yo hice con mucho cariño, como hago todo, desde hace más de 40 años, dentro del audiovisual, y esto fue hace 20 y 20 y tantos años. Recuerdos pues, de esos dos españoles, por ejemplo, como tantos otros que conocí, que no han vuelto, han fallecido ya y no han vuelto nunca a España. La nieta de Pepe Díaz, que me acompañó a Moscú, y a quien tengo que recordar con mucho cariño es a Teresa Díaz, la hija de Pepe Díaz, una mujer que nació para sufrir. Toda la vida estuvo sufriendo. En la guerra, al lado de su padre, de arriba abajo, criando a una hija sin padre. ¿Y qué no habrá sufrido esa mujer? Que cuando retornaron nuevamente a España de Tiflis, en Georgia, los restos de José Díaz, a Sevilla, que es donde están ahora, le hicieron un gran homenaje, etcétera, etcétera, el Ayuntamiento de Sevilla, y a los pocos días, Teresa, hiciste exactamente lo mismo que tu padre. Te arrojaste desde una ventana. En este caso no era de un quinto piso, era de un tercero. Bueno, a mí me parece asombroso que José Díaz, fuera lo buena persona o mala persona que fuera, representaba pues un régimen genocida, un régimen que ha causado muchos millones de víctimas, que sumió al pueblo ruso y a otros muchos pueblos en una situación de miseria, de absoluta falta de derechos, en la que además no podías, en fin, el totalitarismo, ¿no? Un polaco, recuerdo, que me explicaba qué es el totalitarismo. Decía, ustedes en la época de Franco podían hacer oposición a él de muchas formas, ¿no? Pero aquí era muy difícil porque lo primero que hacías era perder tu trabajo, ya que el patrón universal era el Estado. Y lo primero que te pasaba era que caías en la indigencia y pasabas a depender de tu familia, que además tenían sueldos muy bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que representa José Díaz, en definitiva. Y que le hayan hecho un homenaje, que todos los grupos, el PP, que lo hayan declarado hijo predilecto de Sevilla, es asombroso. Es asombroso, revela la pérdida del sentido de los valores, del sentido de la verdad y del sentido de todo. Y porque claro, no se trata de ensañarse ni de hacer nada, pero bueno, se le entierra discretamente como a uno más y se acabó, porque no se puede hacer otra cosa. Pero endiosarlo así, yo recuerdo cuando murió la Pasionaria, que fue siempre una energúmena y una agitadora completamente irresponsable, ¿no? Pues los elogios por todas partes eran asombrosos. Creo que el único artículo que apareció en la prensa diciendo cuatro verdades sobre lo que había sido la Pasionaria fue uno mío en Diario 16. Bueno, pues estamos en esta situación todavía. Pues Pío, nos ha sabido a poco. Y yo me anticipo antes, porque sé que muchos seguidores de España la Mayor Memoria me van a decir, tiene que volver a otro programa más adelante don Pío Moa, porque nos ha sabido a poco, y seguramente que a ellos también.